¿Qué pasaría si el origen del universo no fuera un misterio, sino un código? ¿Qué pasaría si existiera una estructura primordial capaz de explicar el comportamiento de todo lo que existe? Hoy nos acompaña un hombre que dedicó 35 años a perseguir esa pregunta. Vivimos en una época donde la información sobra, pero las respuestas profundas escasean. Nos enseñan qué pensar y rara vez nos enseñan a cuestionar la estructura de lo que creemos saber. Desde fuera de los grandes centros académicos, lejos de las estructuras tradicionales del pensamiento científico, Juan Carlos Pérez Velázquez emprendió una investigación independiente que lo llevaría a formular lo que hoy denomina el ADN cuántico, el programa primordial de la creación, fundamento de una nueva ciencia llamada vibración genética. Pero antes de los tratados científicos hubo un puente. Ese puente es Preparando el Camino, una obra híbrida que integra fábulas, relatos románticos, diálogos filosóficos y poesía confesional como vehículo para exponer los fundamentos conceptuales que anteceden a una revelación mayor. Es un texto rebelde, crítico en lo social, incómodo en lo intelectual. No busca entretenerte, busca confrontarte. Más que una colección de historias, funciona como marco introductorio a un cuerpo científico mayor. Una serie de 6 tomos en preparación que desarrollan formalmente lo que él denomina el ADN cuántico, fundamento de una nueva ciencia llamada vibración genética. Este libro es el inicio de un proyecto más amplio que incluso dará origen a una certificación de análisis de comportamiento en 2028. Pero hoy no hablamos de una promesa futura. Hablamos del proceso, del pensamiento y del hombre que decidió investigar sin límites institucionales. No es un científico convencional, es alguien que decidió observar donde nadie más había observado. Y lo que encontró transformó su vida. Desde un entorno latinoamericano, lejos de los grandes centros académicos, convirtió la periferia en ventaja metodológica. Pensar sin las limitaciones de paradigmas preestablecidos. Preparando el Camino funciona como un puente emocional hacia una revelación científica monumental. Cada página es un escalón hacia una pregunta mayor. ¿Es posible comprender el algoritmo de la existencia? Hoy conversamos con el autor que se atrevió a sacrificar certezas para perseguir una verdad más profunda. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Pues bueno, Juan Carlos, para empezar, me gustaría ir al origen. Preparando el Camino, pues no se siente como un libro tradicional. ¿En qué momento de tu vida nace este libro y qué necesidad interna lo impulsa? Bueno, todo se inicia a partir de un descubrimiento científico realizado en el año 1998. Se trata del ADN cuántico, o también llamado el algoritmo de la creación o el programa de la creación. Cuando tienes la oportunidad de rastrear ese algoritmo de la creación o ese programa de la creación desde su inicio hasta las últimas secuencias que representan a este programa, te das cuenta que logras almacenar, concentrar una gran cantidad de información. Y se necesitaba una plataforma donde se pudiera posicionar toda esa información. De ahí nace entonces la idea de crear un soporte literario. Pero antes de dar a conocer de una manera metodológica los libros de ciencia que irían mostrando toda la información obtenida de este programa de la creación,
de manera organizada, estructurada. Antes de eso, se necesitaba crear un libro donde fuera la antesala de toda la información científica que se pudiera plasmar en los siguientes libros de ciencia. Preparando el camino es eso, es una antesala, es la primera puerta donde va a utilizar determinado lenguaje literario para dar a conocer el descubrimiento del ADN cuántico y con él la nueva ciencia que se creó llamada vibración genética. Es como una preparación para el lector, para cualquier tipo de lector, ante lo que se va a plasmar posteriormente como información científica. ¿Y fue primero una idea, una inquietud o una experiencia personal? ¿Sabías desde el inicio que sería una antología híbrida? Con esto que nos mencionabas de que se necesitaba algo antes. Sí. Para explicar. Ajá. Sí, inicialmente, como ya dije, se utilizaron varias formas literarias y cada una de estas formas literarias ocupaba un tema y todos estos temas estaban relacionados con la noticia de este descubrimiento, de esta nueva ciencia y de todo el caudal que se podría extraer de toda esta ciencia, ¿verdad? Entonces, primero se establecieron una serie de libros de diferentes formas, prosas de amor, fábulas, cuentos, pero finalmente el propio ADN cuántico, el propio programa de la creación, estableció la estrategia, la orientación, que todas estas obras, de manera individualizada, deberían de formar una sola obra, un solo libro. Por lo tanto, inicialmente eran diferentes obras y finalmente todo eso se condensó en una sola obra literaria. Sí, me imagino que es como tenerlo como más masticable, se puede decir. O sea, es algo que sirve para que las personas, pues, no sea un golpe tan directo, se podría decir, a Sí, lo que realmente es. Claro, es que el objetivo principal de este primer libro no es mostrar un tipo de obra literaria más de las tantas que pueden existir. No es hacer no es un reflejo de tecnicismo literario. No es nada de eso. Simplemente se tomó una manera diferente, un tipo diferente de literatura para poder aprovechar esa manera de escritura para dar a conocer algo nuevo en la humanidad, para preparar la mente de muchísimas personas en el mundo de lo que sería algo extraordinario por una parte, pero conflictivo por la otra. Es decir, este descubrimiento científico y esta nueva ciencia lo que hace es, o lo que representa es la aguja que explota el mundo de burbuja en que vive la humanidad. Entonces, me pareció prudente no empezar de manera agresiva. Es decir, me pareció prudente no decir, se realizó este descubrimiento y el 90% del concepto humano está equivocado. Y vamos a probarlo científicamente.
Mm, Antes de eso, me pareció jugar un poco con el contexto literario en que está acostumbrada la humanidad dentro de su propio mundo de burbuja. Es como, no llega a ser precisamente una burla el tipo de obra literaria que se escoge. Simplemente fue una herramienta que se utilizó dentro del propio mundo de burbuja en que vive la humanidad, y a partir de esa propia herramienta empezar a ofrecerle todo un acontecer científico bajo un ropaje literario de lo que serían los libros que a continuación se establecerían. Interesante. A ver, contame, si alguien toma este libro por primera vez, puede pensar que va a encontrar historias, personajes o narrativa clásica. ¿Cómo describirías tú qué es Preparando el Camino y qué definitivamente no es? Bueno, como había dicho anteriormente, Preparando el Camino es una carta de presentación. Es un umbral previo al soporte de carácter científico que vendría a continuación. Lo más importante es que, a pesar de que el libro, siendo una carta de presentación, está escrito en función de formas literarias diferentes, no me gustaría que se confundiera la forma literaria con una apreciación equivocada hacia la metafísica o hacia la pseudociencia o hacia la fantasía, porque es todo lo contrario. Detrás de una historia, que no importa si fue real o no, detrás de un personaje, que no importa si fue real o no, se esconde un concepto, se esconde una información revolucionaria que su objetivo es desterrar, enterrar, eliminar el nivel conceptual humano en casi toda su totalidad. Es como si yo, de manera fantasiosa, te dijera que la humanidad está equivocada, que es una ignorante, que vive un mundo superficial y que debería de reaccionar para lograr escalar un nivel de desarrollo al nivel que requiere esa humanidad. Sí, cabal, por ahí va mi siguiente pregunta y era por qué decís que no importa la historia sino el concepto. Y bueno, tú sabes que ya he estado leyendo Preparando el Camino y te conozco desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que uno se topa con este libro, ya conociendo lo que es el descubrimiento del ADN cuántico, al leerlo, si te percatas del mensaje que en realidad estás tratando de transmitir. Entonces lo veo como que, vamos a decirlo de una manera noble, de venir y introducir este nuevo descubrimiento hacia las personas. Entonces sí, me ha parecido muy interesante esa como mecánica de introducción, ¿verdad? Entonces quería preguntarte, el libro está compuesto por 6 obras que funcionan casi como umbrales. ¿Qué une realmente estos textos más allá del formato literario? Pudiéramos decir que lo que une a todos estos textos es el mensaje revolucionario en cuanto a ideas. Es un empuje hacia la evolución. ¿La evolución de qué? De razonamiento humano. Es un libro que aclama la necesidad de un cuestionamiento. ¿De un cuestionamiento de qué? De religiones,
de filosofía, de pseudociencia, incluso de las propias ciencias. No existe una ciencia en este mundo que pueda responder a todas aquellas preguntas que aún no tienen respuesta, no tienen solución. Sí, cada ciencia dentro de su propio contexto no tiene respuestas para algunas interrogantes, mucho menos tiene respuestas para las interrogantes no resueltas de otra ciencia. Entonces, imagínate un mundo donde la ciencia no posee todas las respuestas. ¿Qué trae aparejado eso? Trae aparejado en que las personas puedan empezar a crear proyectos, modelos que van a tratar de responder lo que la ciencia no es capaz de responder. Inclusive la propia ciencia empieza a crear modelos para ver si puede responder lo que no tiene respuesta. Pero la pregunta sería sobre la base de qué. No existe una sustentación equilibrada, absoluta, donde a partir de esa base se pueda empezar a establecer investigación científica. Es decir, no podemos explicar el inicio del universo. Si te vas a creer el cuento de hadas del famoso Big Bang, ¿verdad? Tendrías que preguntar y cómo se formó todos aquellos elementos que se concentraron para originar esa supuesta explosión. No tienes respuesta. Es decir, los seres humanos viven en un mundo donde no saben de dónde salió la plataforma donde están sustentados. Por un lado. Por otro lado, te encuentras a un ser humano que no sabe cómo se crean, se desarrollan las ideas dentro de su cerebro. Sin embargo, es capaz de dar la vida por una idea. Entonces, en este mundo irracional de mente, ya se necesita romper con esas cadenas, romper con eso que tratamos de responder sin tener las bases científicas para poder responder. Entonces lo que estamos es inventando. Entonces, ¿cómo la ciencia va a inventar? Si tú le dices al mundo que la ciencia va a inventar, entonces cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier pseudociencia, ¿por qué no puede también inventar la parte suya? Entonces, se trata de frenar el concurso de los inventos que vive la humanidad. La humanidad vive de un concurso a ver quién inventa más, quién es más fantasioso. Lo que ocurre es que en tiempo real está sucediendo eventos y sucesos que sacrifican a los seres humanos, los hacen sufrir y no les importa el mundo de fantasía donde vive. Es decir, el humano necesita saber cuál es ese mundo, las profundidades de ese mundo, para que deje aparte su fantasía y empiece a vivir un tiempo real de existencia, para que empiece a lograr conocer qué cosa se llama libertad. Bueno, sabemos de que pues no todos los libros son para todos. Para quién fue escrito preparando el camino y para quién probablemente no. Para aquellos humanos que estén listos para evolucionar, que estén listos para encontrar la verdadera luz natural de razonamiento y no la luz ignorante del pensamiento que ellos quieren imponer.
está lista para aquellos que no se conforman con que un mundo tan sincronizado, tan majestuosamente creado, pueda ser tan desequilibrado a la vez y tan imperfecto cuando se relaciona con la forma en que vive la humanidad. Para esas personas que no están conformes, que saben que tiene que haber algo más, que se ajuste a toda esa perfección de la naturaleza, del universo. Cuando vemos el universo, realmente no es un caos como algunos científicos creen. Es una sincronización perfecta, detallada, sincronizada. Y entonces, ¿cómo es posible que una sincronización tan grande, tan perfecta, tan exacta, sea caótica cuando se observa el escenario de existencia de los seres humanos? Y te digo esto porque vendría la pregunta, dentro de la creación, supuestamente, ¿cuál es la creación más avanzada? Se supone que tú me vas a decir, la creación más avanzada son los seres humanos. ¿En serio? Bueno, mira, todavía no han superado el nivel de cima de todos los animales, de todas las plantas, de todas las estructuras atómicas de una estrella. Una estrella tiene una estructura propia y en base a esa estructura propia establece un mecanismo de acción y nunca se equivoca. Los seres humanos sí. Un murciélago nunca se equivoca en la noche para encontrar comida. Los seres humanos, le puedes preguntar a cualquiera cuántas veces ha tropezado con la misma piedra. Entonces, algo anda mal. Entonces, toda esa filosofía que quieren resaltar, todo ese mundo de cultura que llaman, del que le ha valido a los seres humanos. Siguen sufriendo, siguen matándose entre sí, siguen siendo cada vez más corruptos, más ignorantes. Y entonces, ¿para qué les sirve tanta religión, tantos libros supuestamente sagrados, tanta filosofía? ¿Para qué les sirve? ¿Para perfeccionar un cohete y que dirigido vaya al punto de destrucción? Bueno, si a eso le llaman evolución, estamos... pudiéramos decir que estaríamos evolucionados hasta que no llegue un asteroide y pensemos si tenemos la tecnología para destruirlo antes que choque con la Tierra. Bueno, cuando alguien termina el libro y lo cierra, ¿qué te gustaría que se lleve consigo, más allá de lo intelectual? Me gustaría que sintiera un despertar. Me gustaría que saliera de su mundo y contemplara a la humanidad desde afuera y se decepcionaría y se decepcionara de todo ese mundo a lo que se llama cultura, a lo que se llama evolución, y viera realmente el gran caos en que se encuentra su mundo. Me gustaría que supiera de dónde viene el caos. Me gustaría que supiera que existe dentro de ese caos personas como él que deben ser salvadas y deben de pasar a un nivel superior de existencia. Y bueno, si pudieras decirle algo directamente al lector que está por abrir el libro de Preparando el Camino, sin explicar el contenido, ¿qué le dirías? Le pondría 2 habitaciones y en las 2 habitaciones una aguja. En una habitación le llenaría de muebles, de hollín, de polvo, de basura. Y en la otra habitación totalmente limpia, con una gran iluminación, donde en cualquier lugar que te coloques de la habitación vas a ver la luz brillante que refleja esa aguja.
me gustaría que después de estos ejemplos colocara a la casa llena de muebles, de hollín y de basura, que lo simulara a toda la concepción o a todo el mundo conceptual que representa la humanidad. Y en la otra habitación me gustaría que la relacionara hacia el lugar donde pretendo llevar a esa humanidad, a esas personas, después que lean todos mis libros. A un lugar limpio, donde de por sí solo, en cualquier lugar donde te posiciones, siempre vas a ver la misma aguja con el mismo brillo y la misma iluminación. Sin divisiones, sin contradicciones, sin negaciones. A eso es donde quiero llevar a la humanidad, o por lo menos a los que estén listos para dejar la habitación de basura e irse a la habitación limpia. Gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer. Pues bueno, para los que les interese este libro de Preparando el Camino, se encuentra actualmente en edición impresa y en edición digital en formato ebook en las siguientes plataformas, que es Amazon, Apple Books, Libros Market, Lulu, Books to Read, Bookmundo, y para la edición impresa en Guatemala con la empresa Quantum Solutions Partners. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Ha sido un placer. Hasta la próxima.